Hola, hola, Dios les bendiga. Este es el día que haya el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Me da mucho gusto saludarle en esta hora del día para continuar nuestro curso de capacitación ministerial. Nos encontramos en estos momentos estudiando un interesante e innecesario curso titulado La Iglesia Local y su Gobierno. La Iglesia Local y su Gobierno. Ese es el tema que por 10 semanas aproximadamente vamos a envolvernos. Me gustaría que primeramente me acompañen en un momento de oración para que el Señor sea con nosotros y nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Muchas gracias, Padre, por, Señor, darnos la dicha de poder reunirnos por este medio para estudiar tu palabra. Tú exaltas tu palabra sobre todo. Tu palabra es una lámpara que alumbra a aquel que te esté aviado. Tu palabra es miel al paladar. Tu palabra es sabiduría de lo alto. ¿Cuánto necesitamos nosotros esas tres cosas que he mencionado? Pido tu ayuda, Señor, sobre mi mente, mi corazón, y que en todo, absolutamente todo, Cristo sea glorificado. Gracias por tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, pues nos encontramos estudiando este curso titulado El Gobierno Local de la Iglesia. En el día de ayer, que fue la primera lección, yo quisiera darle un breve repaso para tener sentido de dirección. La primera clase se tituló El Gobierno de la Iglesia. Y partimos de la premisa de que primeramente Dios es gran gobernante, gobernador del universo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares. El hombre, por causa de su pecaminosidad, no se sabe gobernar. No se puede gobernar. Mire cuántos gobiernos existen en el planeta. Y todos, cada uno de ellos, está lleno de imperfecciones, porque son gobiernos divinos. Viene siendo la estatua de Nabucodonosor, representa claramente lo que son los gobiernos. Comienza todo como si fuera cabeza de oro, luego barro mezclado con hierro, plata, bronce, y al final una piedra tiene que caer sobre todos los gobiernos del mundo. Por eso está esa visión en Daniel 2, para ilustrarle a la humanidad que el hombre no se puede gobernar. El hombre no se puede gobernar. Dios te bendiga, hermana María. Entonces, cuando hablamos de el gobierno divino, entendemos que el gobierno divino dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, cuando Dios gobierna, es en aquellos, no en todos, donde se hace su voluntad. Entonces, en este mundo sin Cristo, solamente los que son de Él pueden genuinamente hacer la voluntad del Padre. Y créame, es una lucha continua que tenemos para obedecerle. Entonces, véngase tu voluntad, y esa voluntad se hace en un cuerpo. ¿Dónde es que Dios quiere hacer su voluntad? En un cuerpo multimiembro que es la iglesia. La iglesia donde usted se congrega, sí, con sus hermanos, y la iglesia donde yo me congrego aquí en la ciudad de Nueva York. Entonces, esa iglesia está en su diestra. Las siete iglesias, él estaba en medio y el liderazgo estaba en las manos. Las 7 estrellas representan el liderazgo, los pastores. Y los 7 candelabros
Ahí tengo uno pequeñito que yo adquirí, ese que está ahí para dar clase. Esos candelabros representan la iglesia, él está en medio. Entonces, ahí es que se hace la voluntad de Dios. En una iglesia donde Cristo está en el medio, en el centro. En una iglesia donde el liderazgo está en su diestra, para que por medio de ese liderazgo él pueda ejecutar su voluntad. ¿Okay? Entonces, vimos también que hay aspectos de iglesia tradicional, la que dice, nosotros queremos ser como las demás naciones, como le dijeron a Samuel. Constituirnos un rey, queremos ser como las demás naciones. Usted ve el error, ¿verdad? Como las demás naciones, pero el pueblo de Dios no es como las demás naciones. El pueblo es un pueblo peculiar, un pueblo santo, etc. Entonces, consecuencia a querer hacer lo que le da la gana, me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso lo lleva a solamente querer llevar su nombre. Nosotros comeremos nuestro pan y tendremos nuestro vestido, déjanos llevar tu nombre. Usted me está entendiendo. Entonces, las iglesias tienen su nombre. O sea, es como decirle, sé tú nuestro redentor, nuestro salvador, pero nosotros vamos a hacer lo que nos dé, como dice así, nuestra reverendísima gana. Así no, hermano, así no. Y los resultados, el corazón está lejos de Dios. Cierro este paréntesis con ese breve resumen de la clase de ayer. En el día de hoy, la clase se titula La Iglesia Bíblica. Ese es el tema, la Iglesia Bíblica, para los que están tomando notas. Esta clase la estaremos viendo a través de 3 puntos principales. El primer punto principal es la cabeza. La cabeza. La cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza? La parte más prominente de su cuerpo es su cabeza, ¿verdad? De aquí, de la cabeza, este cerebro, la mente, nuestras facultades, y esta cabeza rige todo el cuerpo. Vamos a ubicarnos aquí a la carta de Pablo a los Colosenses, la iglesia de Colosas, en el capítulo 1. Toma tu Biblia y pásate conmigo a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. En Colosenses capítulo 1, leyendo con ustedes el versículo 17, notemos cuidadosamente lo que es una iglesia bíblica. Para que la iglesia sea una iglesia bíblica, netamente bíblica, comienza con el entendimiento de la cabeza. Dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, se refiere a Cristo, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Tácitamente, claramente, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, propósito, para que en todo tenga la preeminencia. La parte más preeminente de su cuerpo es la cabeza. La parte que usted más cuida, para que usted vea, por ejemplo, cuando usted va a buscar algo en un closet, y usted nota que algo se va a caer, usted nota cómo su mano rápidamente trata de cubrir su cabeza. ¿Verdad que usted cuando algo se va a caer, usted no trata de cubrir, hacerle así, cubrir su hombro, sus pies, no, su cabeza? Es tan preeminente que si usted puede vivir sin sus 2 manos, sus 2 pies, o tener una lesión, un golpe en cualquier parte, pero si le dan un golpe suficientemente fuerte en su cabeza usted muere.
Entonces la cabeza es la parte prominente. Aquí en Romanos, en el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos, dice, Romanos 8, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Note usted siempre que siempre se realza en absolutamente todo en la Sagrada Escritura la preeminencia de Cristo en todo, absolutamente todo. Y no podemos, en este caso, ser gobernado o ser una iglesia bíblica si Cristo no es la cabeza. Dice el versículo 30, y a los que, bueno, voy a dejarlo de ahí, conforme más, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el preeminente. Ahora, vamos a ver esto mismo de que Cristo es la cabeza, el gobernante, el regidor, el preeminente. Familia, eso no comienza en el Nuevo Testamento, ¿o no? Porque yo siempre le digo a ustedes que está la enseñanza como que Dios tiene dos pueblos. Un pueblo en el Antiguo Testamento llamado Israel y un pueblo en el Nuevo Testamento llamando la iglesia. ¿O sí? Eso no es lo que dice la Biblia. Eso lo dicen los hombres con deducciones incorrectas por las enseñanzas del dispensacionalismo. Eso dicen los dispensacionalistas, ese esquema de estudio donde hay dos pueblos diferentes. Una cosa es la iglesia y una cosa es Israel. Eso no es lo que dice la Biblia. Vamos aquí a Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49. En Génesis 49, versículo 8, para darle un trasfondo histórico de lo que acontece aquí en este pasaje. En primer lugar, Jacob está a punto de morir y él está en su lecho de muerte. Él llamó a sus hijos, 12 de ellos, y comienza a darle lo que yo llamaría un testamento profético. Nosotros sabemos que las últimas palabras de un moribundo, cuando una persona está a punto de morir, todos los familiares se acercan y escuchan, quieren estar con esa persona hasta el último momento, las cosas que va a decir. Entonces aquí él da su testamento profético y él dice, declara qué va a ser de ellos en la postremería, en el futuro. Ahora, yo solamente quiero que usted note lo que el Espíritu Santo dice por medio de este venerable siervo Jacob, aquí en Génesis capítulo 49, versículo 10. Note esto. A partir del versículo 8, comienza a hablar de uno de los hijos de Jacob y Lea, llamado Judá. Y dice así, está conmigo, tiene tu Biblia abierta a Génesis 49:8. Es importante, no crea lo que yo le digo a no ser que usted lo vea en la Biblia, querido hermano. No me canso de decir eso. Tenga siempre su Biblia en mano para poder ver lo que se dice. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano la cerviz, esta parte, de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encobó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Ya tenemos aquí una palabra importante, Judá. Tenemos otra palabra importante, león.
¿quién es aquel que es llamado el león de la tribu de Judá? En Apocalipsis capítulo 5, Cristo, el preeminente, la cabeza de la iglesia, el unigénito entre muchos hermanos. Él es el preeminente. Ese lugar no tiene rival. Tratan intentan. Por ejemplo, ese señor en Roma, ese señor es un rival pretendiendo ser cabeza de la iglesia. Es una blasfemia, naturalmente. Dice aquí el versículo 10, dice, no será quitado el cetro. El cetro representa el gobierno. Un cetro en la mano de un rey, de un monarca, es simbólico de autoridad. No será quitado el cetro de Judá. El gobierno no será quitado. Ese gobierno comenzó con los reyes que proceden de Israel, del reino del sur. David era del reino de Judá, descendiente de la tribu de Judá. Y también Cristo, la dinastía de ese reino, de ese trono, viene por ello. Entonces Cristo tiene directamente derecho legítimo, porque el Padre lo decreta y dice, ni el legislador, desde sus pies, el legislador, el que da leyes, es un legislador. Tenemos aquí un cetro, implica que hay un rey, implica que hay un reino, implica que si hay un reino hay súbditos, personas que son gobernadas por este rey. Ni el legislador entre los hermanos, hasta que venga Silo, la palabra Silo, descanso, palabra importante aquí, y a él, a Silo, al descanso, al león de la tribu de Judá, se congregarán los pueblos. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un cuerpo multimiembro. La palabra iglesia, eclesía, no viene en realidad del Nuevo Testamento, viene de Cajal, que es una palabra del Antiguo Testamento que significa congregación. Esteban, antes de ser apedreado, habla y dice de la Cajal, la congregación, la iglesia en el desierto. ¿Se da cuenta que no es nada nuevo en el Nuevo Testamento? Ya estaba en el Antiguo Testamento Cajal, congregación. Ya viene de allí. Como siempre digo, queremos saber algo, no se vaya por las ramas, tiene que ver la raíz. Entonces dice que a él se congregarán los pueblos, a él, a la cabeza. Reitero, estamos hablando del tema, la iglesia bíblica. La iglesia bíblica. El segundo punto principal es el cuerpo. Si hay una cabeza, y dijimos que esa cabeza tiene la prioridad, la primogenitura y el principado, y hemos dado los diferentes versículos bíblicos para nosotros sustentar lo que estamos diciendo. Entonces, esa cabeza, que es lo primero, está adherido a un cuerpo. Déjame preguntarle algo a las mujeres. Cuando nace una criaturita, ¿qué es lo primero que se expone al exterior? ¿Qué es lo primero que brota de su ser? La cabeza. Y luego sale el cuerpo. Aún en eso, Dios quiere mostrar, si tenemos ojos para ver, en el orden de todo lo que es de Dios, todo tiene un orden. La cabeza se sale primero y luego el cuerpo. Cristo es primero, la cabeza de la iglesia, y luego viene el cuerpo. Cristo la cabeza primero y luego el cuerpo. Nosotros no somos primero, aunque hay muchas pretensiones. Ok, vamos a ver el origen de ese cuerpo. ¿Cuál es el origen del cuerpo
sea llamado ese cuerpo multimiembro, la casa de Israel, o Israel, el pueblo del Señor, o llámese la congregación de los santos, es decir, la eclesía. No hay diferencia, es un cuerpo. Es un cuerpo de ambas maneras. ¿Cuál es el origen? Aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 16 del libro de Ezequiel. Yo quiero que usted vea el origen. El origen. Estamos en Ezequiel 16. Dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y dile a Israel, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, aquí viene, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Está hablando de cuando Dios llamó a Abraham, era un pagano, y comienza naturalmente a tratar con ese pueblo. Pero antes de ello estaba en esclavitud en Egipto. En cuanto a tu nacimiento, Dios comienza a explicarle, el día que naciste no fue cortado tu ombligo. A una criatura tiene que cortar el ombligo. Ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Está diciendo, cuando está comparando al nacimiento de ese cuerpo multimiembro, que es la iglesia, a un desecho humano, como si fuese un aborto. El niño salió, no le cortaron el ombligo y era un desecho. Así era. Pablo en el Nuevo Testamento se dice, estabas muertos en delitos y pecados. Y le dice, no hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo como menosprecio de tu vida en el día que naciste. Ahora viene el Señor, ahora viene la parte que Dios hace para sacar al pueblo de esa condición espiritual. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre, y cuando estaba sucia en tu sangre te dije vive. Sí, te dije cuando estabas en tu sangre. Cuando estaba en tu sangre te dije vive. No te limpié y te vi bien preparadita y luego te llamé. No. Cuando estaba, es como dice Pablo, cuando estaba muertos en delitos y pecados. Espero que podamos conectar, relacionar los pasajes. Era cuando estábamos muertos, un desecho, que el Señor nos salvó para que seamos ese cuerpo multimiembro llamado por Cristo la cabeza. Entonces dice, te hice multiplicar. Bueno, y ahí comienza, te lavé con agua, versículo 8. Te ungí con aceite, te puse vestido, te puse adorno. Y luego dice, y fuiste mía. Ahí, usted puede leer el capítulo completo, ahí te está dando un relato del origen de ese cuerpo. Su origen, muerto, sucio, destituido de todo bien. Y el Señor, cuando estabas en esta condición, yo te dije, vives. Te puse la faja, te puse vestido. Y dice, y fuiste mía. Esa es la parte que más me gusta. Tú fuiste mío. Somos del Señor. Ahora, vamos a ver un poquito más lo que tiene que ver con el cuerpo. Y aquí, en este salmo mesiánico, que es el salmo 139,
En el Salmo 139, versículo 13, reitero, un salmo mesiánico es un salmo donde el escritor sea David, Asaf, los hijos de Coré, los escritores de los salmos. Ellos hablan, pero están hablando de una manera profética y debemos nosotros entender lo que se está diciendo. ¿Entiende lo que lee? Es importante cuando usted lee la Biblia, hermano, que usted tome su tiempo, que usted estudie. ¿Ok? No solamente lea la Biblia, escudriñe las Escrituras. ¿Ok? Dice aquí, en el Salmo 139, que habla los primeros 4 versículos de la omnisciencia de Dios. Tú me has conocido y examinado. Habla de la omnipotencia de Dios. ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Dios está en todas partes. ¿Okay? Entonces, en el versículo 13, dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú formaste mis entrañas. Está hablando de un nacimiento, de una formación. Está hablando de el diseño del cuerpo de Cristo. Sí, ahí en el Salmo 139 está hablando el diseño del cuerpo de Cristo. Sí, porque a la iglesia le han enseñado que el cuerpo de Cristo comenzó en el día de Pentecostés, allá. Error. Aquí está hablando proféticamente de un diseño de un cuerpo. Preste la atención a esto. Dice, tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Está hablando de un cuerpo que está siendo formado. Está hablando de un cuerpo que biológicamente ese cuerpo fue formado en el vientre de María por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero simultáneamente está hablando de la formación de un cuerpo espiritual. Dos cosas. Una profecía con una dualidad. La dualidad en la unidad. Dos cosas hablan de una. Y dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fue formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Oh, que un embrión no tiene vida, ¿verdad? Dicen los abortionistas. Mira, aquí está hablando del embrión. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Luego. Está un antes y un después. Ahora, quiero que le presten atención a esta partecita que voy a explicar. La palabra libro que está aquí es la palabra miembros. Cuando yo leo este pasaje, en la versión en inglés, dice, habla de los miembros. ¿Y qué es lo que tiene miembros? Un cuerpo tiene miembros. Esta mano es miembro de mi cuerpo. Mis ojos, mi boca, mis oídos, mi nariz, mis pies, todo mi sistema son miembros del cuerpo. Entonces está hablando de la formación de un cuerpo. Dice que luego fue formado. Usted lo ve ahí. Que fueron luego formados. ¿Por qué dice así? Porque Cristo es primero. Él es la cabeza es primero, se pone primero.
y luego vienen los miembros. Podemos entender eso, hermano. Luego vienen los miembros. Y dice aquí, sin faltar, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y estoy contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí vemos el diseño de ese cuerpo. El diseño de ese cuerpo. La cabeza primera, luego el cuerpo. El cuerpo se manifiesta primero. El cuerpo es primero. Cristo es primero. Él es preeminente. El Señor, en toda iglesia, los pastores que les gusta poner título afuera, así encima del púlpito, deben poner: Él es la cabeza, Él es el primero. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria. Vamos ahora al Nuevo Testamento, a Efesios capítulo 1, para que usted vea lo mismo, en las páginas del llamado Nuevo Testamento. Aquí en Efesios capítulo 1, versículo 22, dice que Él, Cristo, Dios lo resucitó de los muertos, lo sienta a la diestra y da esta séptuple autoridad. Dice el versículo 21, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo lo que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Cristo somete a todo bajo sus pies, todo. Pero mira lo bello. Y dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. No dice que eres la cabeza de las plantas, de los animales, de acá, no. Eso debe de enternecer el corazón, que Cristo es nuestra cabeza. Hay ángeles poderosos, los ángeles no son nuestra cabeza. Lo puso por cabeza, Él es nuestra cabeza, nuestro Adonai, nuestro Señor, nuestro amo. Ahora, vamos al tercer punto sobre la iglesia bíblica, que es el tema que estamos hablando. Entonces, vamos ahora a la unión. Es decir, ¿la unión de qué? La unión de la cabeza con este cuerpo multimiembro que somos nosotros. Entonces, aquí lo vamos a ver en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 29, dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustentó y la cuida, como también Cristo la iglesia. Está haciendo esta analogía entre el cuerpo físico o el matrimonio, la unión matrimonial con la iglesia. Y dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su miembro, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esta causa, dejará el hombre a su padre y a su madre, la unión, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Podríamos decirlo de esta manera: por esta causa dejó Cristo a su padre temporalmente, con ese cuerpo formado, la cabeza, y se unió a su esposa, y los dos serán un espíritu. El que se une al Señor, un espíritu, y con él. El Pablo dice que esto es tan grande, que dice: grande este misterio. Mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Si dice que es grande el misterio, no debemos tener interés en por lo menos entender lo que significa esto. No dice que es misterioso,
Algo misterioso, allá no. Un misterio. ¿De qué manera los misterios son conocidos? Por medio, el Espíritu Santo los revela. Es decir, que si usted se profundiza y le pide al Señor que le dé entendimiento sobre esto, Él le va a dar entendimiento. Del Señor es la sabiduría. Grande este misterio, mas yo hablo de eso de Cristo y la Iglesia. Entonces, estamos hablando de esa unión de Cristo la cabeza con ese cuerpo multimiembro que somos nosotros. Los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, un cuerpo multimiembro unido por el Señor, por su Santo Espíritu. ¿Ok? Ahora, esta unión es el resultado de una herencia. Usted entiende lo que es una herencia, ¿verdad? Para que usted herede algo, tiene que haber un testador, un testamento, y tiene que intervenir la muerte. Rara vez, aunque sí los hay, el testamento, los bienes se les reparten a los herederos cuando el dueño de toda esa herencia está en vida. Usualmente es cuando él o ella muere. Teniendo esto en trasfondo, vamos a Efesios, en el capítulo 3 de Efesios, versículo 5, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. ¿Lo ves? Es revelado. Los misterios son revelados. Yo decía, los misterios son revelados por sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu. ¿Cuál es? Que los gentiles son coherederos, tienen derecho a la misma herencia, coherederos. Su papá muere y son dos, los dos son coherederos y reparten los bienes, ¿verdad? Coherederos y miembros del mismo cuerpo. Los gentiles y los judíos verdaderos son miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes, como son miembros del mismo cuerpo, tienen el mismo Padre, Cristo murió por ambos, copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio, de la cual yo fui hecho ministro. Entonces, dice que esa herencia está repartida entre nosotros. Somos nosotros, a tener a Cristo, hemos heredado a Cristo, pero Cristo nos ha heredado a nosotros, porque al morir compra nuestra herencia por medio de su muerte y de su sangre. O sea, es cuando la persona muere que tenemos derecho. Es cuando Cristo dijo consumado, es cuando Él murió, es que tenemos nosotros autoridad, acceso a esa riqueza. Ya como Cristo murió y mucho más resucitó, esa herencia nos pertenece a nosotros. ¿Me explico? Ya somos herederos. La gente más rica del planeta no es Bill Gates, o algún tycoon o billonario. No, nosotros somos la persona, nosotros hemos heredado todo. Diga usted, cuando la tierra sea limpiada de todos los impíos, que va a ser aparentemente la mayoría, entonces todo lo que está en la tierra, absolutamente todo, le pertenece. No hay manera que yo podía explicar eso. Heredad. Así que si no tienes mucho dinero, muchas cosas en esta tierra, no te preocupes, hermano. Cuando se muere uno, eso se queda. La herencia
la herencia de todo. Yo a veces veo lugares hermosos cuando voy a mi bella tierra, República Dominicana, las montañas, las playas, cuando fui en Ecuador también, o Colombia, Venezuela, Trinidad, Canadá. Esos son lugares yo he ido y veo cosas hermosas. Y wow, y pensar que esto, que a veces uno no tiene ni dinero ni para poder visitar, todo será nuestro. Pero lo más glorioso es la herencia espiritual, tener a Cristo como nuestro Señor. Aquí en Gálatas capítulo 3, a este pasaje enseña, Gálatas 3 enseña que la iglesia bíblica carece de elementos humanos. ¿A qué me refiero? Mire Gálatas 3, versículo 26. Dice, pues todos somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Todos, judíos y gentiles, somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Todo es por la fe, justificado por la fe. Los judíos fueron justificados por la fe. Ellos no fueron justificados porque eran judíos, no. No fueron justificados porque hacían ritos, ceremonias, no. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Pues usted lee en Hebreos 11, por la fe, por la fe, por la fe. La sustancia, lo que se espera. Versículo 27. Porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Estamos revestidos de Cristo al ser bautizados. Ya no hay. Esa palabra es muy enfática. Ya no puede haber judío ni griego. Ya no puede haber esclavo ni libre. Ya no puede haber varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, para que no lo malinterprete alguien, no significa que una mujer no se va a seguir siendo una mujer. Eso es lo que no significa. No significa que un hombre no se va a dejar de ser hombre. O que un judío deja de ser judío, en el sentido étnico, o un griego, no. Está hablando en el sentido espiritual, que en Cristo Jesús, esos valores, esa idea de que el judío es superior que el otro, que el griego, o que un hombre, dicen algunos, es superior a una mujer, eso no existe en el reino. No puede haber. Cristo sacó todo eso del medio. No tenemos, aquí no viene, que yo soy judío, que yo soy el Señor los arrepentió, ustedes son de los padres del diablo. Esto es un asunto de un estatus, no, de ninguna manera. Entonces dice así. Entonces dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Lo ve que es solamente un pueblo? La iglesia no comenzó en el Nuevo Testamento. Si somos de Cristo, somos linaje de Abraham, porque la promesa que Dios le dio a Abraham de una simiente no es Isaac. Era el descendiente que vendría por medio de Isaac. Así es la cosa. Entonces, en Colosenses, capítulo 3 de la carta a los Colosenses, 3, vemos aquí Colosenses 3:9, que dice, a ver si, Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Oiga esto, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión. ¿Lo veo otra vez? Bárbaro, escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Note usted, el eslabón unificador es Cristo en todo. En lo de la circuncisión, judío, incircuncisión, gentiles, los bárbaros, todo, en Cristo se elimina todo. No se enfatiza
los valores, los estatus humanos, que hoy día eso prevalece, ¿no es cierto? No. Entonces dice, en conclusión, déjame leer el versículo. Sí, Cristo es el todo y en todo, el todo y en todos. ¿Note usted? Es decir, que no puede haber división. Si Cristo es el todo en todos, Él nos llena a todos. Para terminar, quisiera ir aquí a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Aquí en 11. Quiero ir al versículo 12. Mire esto. 11, 12. El 11 dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer. El varón es sin la mujer. ¿Por qué? Porque aunque el varón fue creado primero, es no superior en este aspecto. El varón fue creado primero, pero el varón procede de la mujer. Después de Adán y Eva, no existió una criatura que fue formada. Entonces, toda persona procede de la mujer. De la mujer. Cristo procedió de la mujer en cuanto a la carne. Pero porque cuando Cristo es eterno, es más glorioso que la mujer. Porque en este caso, la mujer es la iglesia y Cristo es la cabeza. Eso es lo que estamos hablando. Dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Note la diferencia. La mujer procede. Hay una diferencia, procede y decir que nace de. La mujer, dice aquí, la mujer procede del varón. Nosotros procedemos del varón. ¿Entienden? Procedemos porque Él es que nos dio vida. Vida en abundancia. Procedemos del varón en ese sentido. Entonces, en la iglesia bíblica está Cristo como la cabeza, que tiene la prioridad, la primogenitura, el principado. Está el cuerpo, que somos nosotros, cuyo origen era muertos en delitos y pecados, muertos sin el cordón umbilical cortado, un desecho tirado en tierra, hasta que el Señor nos dijo, ven y vives. Cuando estabas en tu sangre, te dije vive. ¿Cuándo? Me gusta eso. ¿Cuándo? Era cuando estábamos en el pecado. ¿Cuándo nos dijo vive? Entonces, somos la plenitud del cuerpo. La unión, esa unión, ilustrada por el cuerpo, el matrimonio, y tenemos la herencia de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor sea muy exaltado. Padre, en el nombre de Jesús, quiero dar las gracias por permitirme compartir esta clase sobre la iglesia bíblica. Ayúdanos a entenderlo, discernirlo. Ayúdanos a entender, Padre, para gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, hasta aquí terminamos con la clase de la iglesia bíblica. Yo espero que usted comparta el contenido. Compartan el contenido para que otras personas sean alcanzadas. A la iglesia del cuerpo de Cristo nos estaremos viendo hoy a las 7. Tenemos estudio bíblico que voy a comenzar, va a tomar unos cuantos meses, cómo leer y estudiar la Biblia. Así que estés listo para participar y unámonos todos y oremos por la iglesia de Fort Manor, que ha de salir a un retiro. Mi esposo Margarita estará yendo allá
a la iglesia de Fueros Hermanos para gozarse y compartir con las siervas allá. Dios le bendiga, hermana Ponce, bendiciones. Los que se conectaron tarde, por favor, revisen esto, la iglesia bíblica. ¿Cuánto necesitamos esta palabra de lo que es la iglesia bíblica? Dios le bendiga, hasta muy pronto.